Bueno, hola a todos otra vez, ¿cómo están? Eh, bueno, acá dejando un nuevo video de lo que voy integrando en este proceso, ¿no? Bueno, mi humano nuevo, ayer dije Anorak, pero me confundí el nombre. Me tengo que acostumbrar al nuevo nombre. Es Anerok, no es Anorak, es Anerok. Por eso me lo vuelvo a decir para no olvidarme. Así que bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quería compartir algo, recién estaba escuchando un video que subió hace un ratito Maika, que es de Dan Maruk, que estaba hablando de la fusión. Hola hermosa, ¿cómo estás? Estaba hablando de la fusión y bueno, me, como es este proceso, ¿no? Que uno va integrando las cosas que va escuchando y lo que va viviendo, o sea, la conciencia, cómo se va ampliando en este proceso. Entonces, bueno, en base al video que había hecho ayer, que expliqué lo de la intoxicación, esa transmisión celular de la intoxicación que había tenido hace unos 20 años atrás y, bueno, lo cuento así rápido, digamos ahora, en las vacaciones de invierno, había ido a jugar al bowling y la máquina empezó a largar un humo tóxico y me empezó a agarrar dolor de cabeza y bueno, me di cuenta o sea, que me había hecho mal. Y después, cuando me acosté, que dije, bueno, a ver por qué me duele la cabeza, o sea, quise escuchar esa transmisión, que no es una comunicación, es una transmisión que transmiten las células, ¿no? ¿Por qué el dolor de cabeza? Porque yo no quería que me duela la cabeza. Más allá de que me tomé un ibuprofeno, le pregunté a mis células por qué me dolía la cabeza y se me vino esa imagen de esa intoxicación que había tenido hace 20 años. Entonces, bueno, al rato, después de tomar conciencia y de darme cuenta que era por eso, bueno, que yo lo expliqué en el video de ayer, se me fue el dolor de cabeza. Entonces, bueno, ahí, entre esa y otras transmisiones, bueno, me fui dando cuenta que la idea, digamos, es que lo que le pasa a este humano hoy en día, que sea de este humano aquí ahora, de este humano real, y que no sea algo que las células transmiten. Por ejemplo, que me agarre ese dolor de cabeza, por ejemplo, porque siento un humo tóxico, que sea proporcional, qué lindo el reflejo de la luz, así vamos a estar después, miren los dedos, cómo se nota, qué lindo, ¿no? Bueno, así va a ser, bueno, así va a ser la luz después, pero bueno, más allá de eso, digamos que la transmisión, o sea, que lo que le pase a este humano sea aquí ahora en proporción a lo que está viviendo. Si yo siento un humo y me hace sentir mal, que sea proporcional, por ejemplo, el dolor de cabeza a ese humo que estaba sintiendo y no sentir una intoxicación grande como me había agarrado en otro momento en mi vida hace 20 años atrás, porque mi célula quedó grabada con esa, digamos, con esa sensibilidad o bueno, se puede decir de diferentes maneras, pero digamos que la idea de la transmisión es que, por ejemplo, las dolencias repetitivas o dolores repetitivos, que no sea que este humano duele porque sí. O sea que aquí ahora, si no tiene por qué doler, no duela. Entonces, si a mí me dolía la cabeza, que sea proporcional a lo que este humano de hoy está viviendo y no porque las células se habían quedado con algo guardado, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa transmisión a mí me sirvió para darme cuenta de que quizás estaba sintiendo un poco más en exceso el haber sentido ese humo y que me dio dolor de cabeza y que ya me estaba sintiendo mal, capaz que no era para tanto como para sentir lo que estaba sintiendo. Por ejemplo, yo conté el ejemplo ese del anís ayer. Alguien que alguna vez se emborracha con anís o algo y que después toma un poquito y ya se siente mal. Entonces eso no es proporcional a lo que estás tomando ahora. Ese poquito, por ejemplo, no debería hacerte mal. ¿Por qué las células sienten que se están sintiendo tan mal como ese recuerdo de aquella vez? Entonces eso es lo que sería la transmisión, que nos ayude a comprender digamos, a comprender la célula de que es como una codificación que se le quedó y que no es lo que está viviendo el humano hoy.
Entonces el humano tiene que vivir lo que está viviendo en el aquí y ahora. Entonces, por eso estaba con eso de la fusión que escuché de Dan Maruk y me gustó como para compartir algo. Como justamente estamos fusionando, estamos en ese proceso y estamos teniendo toda la conciencia de la fusión, o sea, el humano está yendo hacia ahí, el humano real que estamos llevando, tiene que estar cristalino. Entonces, ahí es como que empecé a juntar un montón de, digamos, de ideas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para hablarlo desde la conciencia, aunque es lo que uno está viviendo también. Si yo estoy cristalina, o sea, ¿qué es la fusión? Es el humano que junto a su biología, el cristal y la conciencia, ¿no? Me encanta esto, cómo se ve. Bueno, esa es la fusión, es el humano, para poder fusionar, tiene que estar lo más cristalino posible. Porque justamente ya sabemos que el humano real es cristalino y después vamos a pasar a esta etapa, a la crítica. Así vamos a estar después, no porque me esté pegando la luz, sino que así vamos a estar. Entonces, para llegar a esto, que me viene bien el ejemplo del sol, para llegar a esto, para poder estar brillando así, primero tenemos que estar cristalinos, por decirlo de alguna manera, transparentes, ¿no? Sin estar atravesados por las transmisiones estas de las células, o las emociones o la conciencia, que es lo que estamos transitando en el humano real. Comprender la transmisión, ahora que es el último sentido antes de esto, la transmisión celular desde la biología, desde las emociones y la conciencia, que todavía no llegamos a la emoción y a la conciencia, estamos en la biología. Pero bueno, digamos que lo que quería dejar en el video, que lo que nos está haciendo, digamos, este nuevo sentido de comprender la transmisión, es dejarnos totalmente cristalinos. Al estar cristalinos, sin las células que nos atraviesan con alguna información. En el biológico, en las emociones o en la conciencia, es el envase perfecto para que después la luz entre y haga esto, refleje, ¿no? Refleje desde adentro, porque si no esto no se va a lograr, si no logramos estar en ese estado cristalino. Entonces, el entender la transmisión del biológico nos sirve para comprender, o sea, eso de las células, si es algo que nos está atravesando de antes, como esas dolencias repetitivas, que son las que yo no tengo. Esas dolencias repetitivas, cuando ya ahora con esta transmisión del biológico las comprendemos y las llevamos a la concretud del humano aquí ahora, o sea que las sacamos desde el interior y las volcamos hacia afuera, las comprendemos desde la conciencia y lo volcamos en el humano real, lo que nos falta hacer, digamos, para que eso nos deje de doler, entonces ahí deja de doler, ¿no? Entonces la transmisión biológica tuvo un sentido, el humano, digamos, lo comprendió y dejó de doler, por ejemplo, en la biología. Ahí en esa dolencia quedó transparente, cristalino. Después aparece otra transmisión y otra transmisión, o sea, cada vez las comprendemos más, no es que no existían, ya sabemos que ya existieron de siempre, pero antes no teníamos la capacidad para comprenderlas. Bueno, ahora las estamos comprendiendo. Entonces, con todas esas transmisiones biológicas, las comprendemos, las llevamos a la concretud y nos deja de afectar, por decirlo de alguna manera. Entonces dejamos de doler en el biológico, ya sea cualquier cosa, desde una dolencia repetitiva a algo que nos sucede en el momento. Y nos damos cuenta si es, por ejemplo, un dolor, te pinchan con una aguja. Te das cuenta si te está doliendo porque te están pinchando, o sea, ¿es realmente ese dolor? ¿Es real? ¿Es de lo que te están pinchando ahora o es en exceso? Es en exceso porque te pincharon tantas veces que las agujas no te gustan y bueno, y entonces ahí ya te está transmitiendo de que no quiero que me pinche porque esto no me gusta, me está haciendo mal, o te queda por demás el hematoma cuando te sacan sangre o una cosa así. Entonces, el estar aquí ahora es eso, es comprender si lo que nos está, por ejemplo, en el biológico, lo que nos está doliendo, si nos está doliendo por el aquí ahora o si nos está doliendo porque hay una codificación en la célula. Entonces ahí estaría la transmisión. Tratar de comprender eso es lo que yo me estaba dando cuenta con este tema de cuando me vino esto. Es como un recuerdo de la intoxicación, que después cuando le pregunté a la célula me dijo, me trajo este recuerdo, la célula, porque si no en el momento yo me empecé a sentir mal.
Y entonces quizás no tenía por qué sentirme mal, no tenía que haber llegado el humo ese que sentí, capaz que no fue proporcional para que me ocasione ese malestar. Ahí me di cuenta que la célula me estaba transmitiendo, pero porque le pregunté por qué me dolía la cabeza. Entonces, bueno, ahora veré en otro momento que sienta un humo así, a ver si realmente, bueno, en el momento se me fue el dolor de cabeza. Yo puedo pensar, me lo curó el ibuprofeno. No, yo sé que el ibuprofeno no fue porque tan rápido no es el efecto. Fue cuando me acosté y le pregunté a la célula por qué me duele la cabeza. Me trajo ese recuerdo y el dolor de cabeza se me fue. Entonces, bueno, si ahora en este humano real tenemos ese poder, entre comillas, lo tenemos, o sea, comprender esta transmisión, lo tenemos que usar justamente para no doler más. Entonces ya el biológico quedaría cristalino para después recibir la energía. Después adelantándome un poquito, porque digamos, uno se da cuenta de que la transmisión existió siempre, lo que pasa que no la comprendíamos, tanto del biológico, de las emociones y de la conciencia. Adelantándome un poquito en el proceso que vamos a transitar después, también porque como esto existió siempre, no teníamos conciencia. Yo me doy cuenta igual, digamos, unos pequeños vestigios de, por ejemplo, la transmisión de las emociones, porque me empezó como que me empecé a ser consciente de eso. Ya entendí la transmisión, estamos en el proceso y lo estamos comprendiendo cada vez más, pero comprendí la transmisión de la célula y a dónde va. Que digamos el a dónde va es que el humano no duela. Listo, a mí se me pasó el dolor de cabeza en ese momento. Veré en otro momento que me intoxique, o no que me intoxique, sino que sienta el humo, por ejemplo, para poner un ejemplo, de que no me afecte. Entonces ahí me voy a dar cuenta de que sí, de que realmente me dejó de doler en el momento y que si algo me sucede va a ser del momento y no por una codificación en la célula. Después en las emociones, por ejemplo, porque hablando del sentir el olor, ¿no? Por ejemplo, uno va a comer a algún lado, por ejemplo, te sirven un plato de ñoquis, por ejemplo, y vos decís, uy, qué lindo, el olor me hace acordar a mi abuela, o a la casa de mi abuela, o me hace acordar, no sé, sentís el olor, me pasa a mí, por ejemplo, por eso empecé con esto y digo, esto lo voy a dejar en un video, sentir olor a flores. A mí no me gustaba, o sea, yo siento un olor a clavel y yo decía, eso es olor a muerto. No me gusta, porque no me gustaban los velatorios. Yo siento olor a claveles y para mí es olor a muerto. Cuando en realidad el olor parece feo esto que estoy diciendo, pero bueno, pero el olor a muerto, el olor a descomposición es otro, no es el olor de las flores. El olor de las flores es lindo. Pero en mi biología, no en la biología, perdón, eso es emoción, por eso digo me estoy adelantando un poquito. El sentir olor a claveles yo lo relacionaba con los velatorios. Entonces yo siento, así como sentís el olor lindo del plato de ñoquis, me acuerdo de mi abuela, también sentía el olor a flores y yo decía, eso es olor a muerto. Y eso es emoción. O sea, evidentemente, cuando era más chica, no tan chica, o sea, ya siendo en este humano real, no estoy hablando de este humano, al haber ido a los velatorios que no me gustó, relacionó mi cuerpo, no mi cuerpo, esa es la emoción, perdón. Las emociones me quedaron grabadas que ese olor no me gusta. Y eso es emoción, bueno, que todavía no lo transitamos, por eso digo que son vestigios y no hay tanta claridad en esto. Pero eso de sentir el olor a un perfume, me acuerdo a mi mamá, o me acuerdo de, no sé, de quien sea. Esas cosas, cuando nos vienen esos recuerdos y que ahí ya te das cuenta que se emociona, ay, el olor de mi abuela, o el olor de la casa de mi abuela, o sentís alguna ropa y decís, uy, el olor que tenía fulanito. Eso es emoción. Entonces ahí estás transmitiendo las emociones. O sea, por eso digo, me estoy adelantando porque como la transmisión existió siempre, pero ahora las estoy haciendo consciente, digamos, las estoy trayendo a mi conciencia y si bien la transmisión de la emoción todavía no la transitamos, yo ya sé para dónde va, porque ya me di cuenta, como existió siempre, y la claridad la vamos a tener después, pero me está mostrando como vestigios. Ya me di cuenta que la transmisión de las emociones viene por ahí. Entonces la idea, así como en el humano, en el biológico, es quedar transparente y que si yo siento un humo no me haga sentir tan mal como me sentí en un pasado, sino que sea en el aquí y ahora lo que me tengo que sentir mal, o bien, o lo que sea, ¿no? En las emociones va a ser lo mismo. Si a mí me ponen un plato de ñoquis acá y yo le siento el olorcito a la salsa, es el olorcito de la salsa de este momento.
de lo que yo estoy comiendo y que qué rico el olor a ñoquis. Ese es el aquí ahora, ese es el humano real. No me tiene que mandar para atrás. El olor de mi abuela, y entonces yo empiezo a sentir una emoción, porque puede ser una emoción buena o mala, como dije recién, la de las flores. Si yo siento un olor de un clavel, no tengo por qué ponerme mal o que me empiece a doler la cabeza o sentirme mal o sentirme mal yo emocionalmente. Por ejemplo, ponerme triste. Si estoy sintiendo un clavel, es un olor a una flor y el olor a la flor es lindo, así, en el aquí y ahora. ¿Por qué la emoción me lleva para allá? Por ejemplo. Entonces, no, ahí sería, bueno, ahí cuando uno toma la conciencia y, no, esto acá me está transmitiendo la emoción, lo traes a la concretud y ya te das cuenta, no, bueno, eso son como esos recuerdos, ¿no? Que no van, no es del aquí y ahora. Entonces ahí, como que este humano real va a quedar transparente en las emociones, por decirlo de alguna manera, cristalino, que es el humano cristalino, que es el que va a estar preparado para recibir la energía. Entonces, cristalino en emociones. Después, cada vez que viva diferentes cosas en mi aquí y ahora, no me va a estar mandando al pasado o hacia el futuro, porque algunos capaz que también emocionalmente se trasladan hacia el futuro, pero generalmente las emociones vienen más del pasado. Y no es el aquí y ahora. Entonces el humano no está siendo transparente. La emoción le está transmitiendo algo que no es de ahora. Entonces, si yo siento un olor, tiene que darme una emoción normal, de por ejemplo una flor, de lo que estoy sintiendo esa flor. Lo que yo sienta al olerla, la emoción del aquí ahora, por decirlo de alguna manera. Y no que me esté detonando cosas de antes, ¿no? Ya sean lindas o feas. Sí, está todo lindo, por ejemplo, el olor a la casa de mi abuela, pero no es del aquí ahora. Es en esa fusión que el humano va soltando, ¿no? Que no es que no va a tener más emociones y no tiene más nada, sino que al revés, que las está integrando. Es como si fuera una tela que vos tenés el hilo rojo y el hilo azul, por decirle la biología y la emoción, y venían cada uno por su lado y ahora estás haciendo un tejido. Entonces se empiezan a unir. No es que no va a estar más la emoción ni nada, o el dolor va a desaparecer, no va a desaparecer, pero si yo me pego acá, me duele acorde a lo que yo me pegué ahora, y no por una transmisión de la célula que resulta que me pego acá y me quiebro el dedo. Eso es porque mi célula me está transmitiendo y me tenía que quebrar el dedo porque ya este dedo estaba mal por algo. Bueno, eso sería como una transmisión de antes, pero si yo hago esto, me tiene que doler acorde a lo que estoy haciendo ahora. Entonces ahí estaría cristalino el biológico. Cristalina la emoción, siento la flor y la flor es la flor y es el olor que estoy sintiendo aquí ahora y me produce, por ejemplo, una emoción acorde a lo que estoy sintiendo. Parece tan básico lo del aquí ahora que uno lo entiende, porque ese es el cristal, sí, yo sé lo que es el aquí ahora, pero es profundo, es profundo el aquí ahora. Es como que nunca quizás le dimos esa vuelta de rosca de decir sí, pero en el aquí ahora la flor es la flor, ¿no? Y no es otra cosa que se te viene, que la célula o la emoción te está transmitiendo. Y lo mismo con la conciencia, o sea, si vamos haciendo ese entramado y ya no están separados, sino que se están fusionando, ya a este le duele acorde a lo que le está haciendo en el aquí y ahora. Este siente, el emocional siente acorde al aquí y ahora y no se va para ningún lado, ni para el futuro ni para el pasado, sino que siente, es eso que habló Sara, que dijo de las emociones en Zen, ¿no? Están en el aquí y ahora. Esto, como digo, no me estoy adelantando en el proceso, sino que es como un pequeño vestigio de lo que vamos a vivir en este humano cristalino, en este humano real, que sería el humano real, sería el estado cristalino, ¿no? Anterior a este. No me pega más el sol. Bueno, se me fue. A ver, ahí está. Ahí está. El estado anterior a este. Bueno, y después la conciencia, que después también la vamos a atravesar. La conciencia, cuando en la transmisión, que ya Sara también adelantó como vestigio, que dijo que era a través de los ojos, que los ojos son los que vienen percibiendo en todas las vidas anteriores y bueno, en esta vida también. Si la conciencia, por ejemplo, un sueño, o sea, siempre tuvimos sueños, siempre nos transmitió la conciencia, pero es como que todavía tenemos que transitar en este proceso, ¿no? Si a mí la conciencia me transmite un sueño,
Y vieron cuando uno se levanta y dice, uy, este sueño, y capaz que estás agitado y qué sé yo. El humano real no se tiene que quedar agitado por ese sueño. Fue un sueño y ahí quedó. ¿Que transmitió algo? Bueno, si transmitió algo a la conciencia hay que ver por qué lo transmitió. O sea, cuando estemos transitando ese proceso, veremos cómo digamos, cristalinizar esa conciencia para que cuando transmita algo ya sepamos que o viene del futuro, porque digamos es en una meditación o bueno, en lo que sea, que uno se conecta con su elevado, que te está mostrando un universo, es algo que es del elevado y no es nuestro, o en un sueño, o en algo pasado, bueno, hay gente que tiene sueños premonitorios, bueno, qué sé yo, pero digamos, no es algo del aquí ahora, o sea, la conciencia también transmite para que en este humano real estemos así, integrando todo. Entonces, cuando lleguemos a ese momento, y yo también, o sea, porque también lo veo así como pequeños vestigios, en momentos en que mi conciencia transmitió. Yo, por ejemplo, hace muchísimo tiempo, en el 2008, mi hijo, el más grande, tenía 8 años, y yo hice un ejercicio que había aprendido en parapsicología, que había estudiado en aquel momento, de ponerme así, rostro con rostro, a menos de 30 centímetros, mirando los ojos. O sea, mirándome así, sin pestañear, 30 segundos, un minuto, mirar los ojos. Y de repente, o sea, yo me puse a practicarlo con él, a ver qué es esto, como que se podían ver vidas pasadas, ¿no? Había aprendido en ese momento. Entonces yo me acerqué a él, me puse así, o sea, mirándonos a los ojos, tratando de no pestañear, y de repente como que empiezo a ver una vida anterior. O sea, lo veo a él vestido de soldado romano en la época de Cristo, y que yo estaba corriendo por una montaña, estaba subiendo así, y como que me agarra así los pelos para atrás y me dice, era la época de Cristo, o sea, estoy segura que me estaba escapando en aquella época, después de que lo habrán matado a Jesús, ¿no? Me tira así para atrás, o sea, yo como que piso una piedra, me caigo, y, o sea, trastabillo y me caí. Y entonces venía corriendo él de atrás, y no sé si venían otros, pero yo lo que vi en sus ojos fue esto, vi la imagen de que yo me escapaba, me caigo, me agarra así de atrás, y de los pelos y me dice, te agarré, y me da vuelta y me corta el cuello y me mató, mi hijo más grande, o sea, en aquella época. Bueno, ahí quedó. Y yo digo, vi esto. Y cuando busco, después vi como unas dagas chiquititas, qué sé yo, en eso de mirarlo a los ojos. O sea, era despierta, no estoy hablando de un sueño ni nada, sino despierto, ¿no? Busco y veo que los romanos en aquella época tenían, veo la misma daga, tal cual. Yo ni sabía cuál era la daga que tenían los romanos, porque si bien uno lo estudió en historia, eso en la secundaria, nunca le presté atención a ese detalle. Bueno, era eso que yo había visto, con lo que me corta el cuello, era la misma daga. Dije, bueno, entonces tan loca no estoy. Dije, digamos, es así, lo que vi era, porque si no hubiese sido diferente. Vi que ellos no andaban con espadas, ni andaban con lanzas, ni flechas, ni qué sé yo, sino que andaban con eso, era como parte de su uniforme, esa daga, la misma que yo había visto. Bueno, y un montón de años después, ahora mi hijo más chico, o sea, eso fue en el 2008, ahora cuando mi hijo más chico tenía 4 años, o sea, hace un par de años atrás nada más, 2022, 2021, bueno, no sé, hace unos años atrás, mi hijo más chico me cuenta, o sea, él no existía en aquella época. Mi hijo más grande ahora tiene 24. Cuando mi hijo tenía 8 años, mi hijo chiquitito no existía porque tiene 7. O sea, él nació en el 2016, el otro nació en el 2000. Bueno, mi hijo, el chiquitito, cuando tenía 4 años, o sea, en el 2020 fue, tenía 4 años y se despertó llorando. Y yo digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, tuve un sueño que también, que lo mató mi hijo más grande. Me cuenta, ¿no? Y digo, ¿cómo que te mató? Sí, te mató a vos también. Y me contó lo mismo. O sea, y yo eso no se lo conté a nadie. En mi familia tampoco. El único que lo sabía era mi hijo más grande, que se lo conté en aquella época. Ahora tiene 24, ¿no? Y bueno, y él me cuenta, mi hijo más chico, dentro de lo que puede, ¿no? En el idioma ese de 4 años, que él estaba escapándose en una montaña rosa, me cuenta, que estaba subiendo en una montaña, que yo iba al lado de él, y que venía mi hijo más grande, Gustavo, que nos venía persiguiendo. Y me contó tal cual, lo mismo. Nos veníamos escapando como que íbamos hacia arriba. Me contó lo mismo que yo había visto. Por eso cuando él me contó que dije, ¿qué es esto? Nos íbamos escapando. Me dice, te agarró a vos, te agarró de los pelos, te dio vuelta, te cortó el cuello. Y después
me agarró a mí y me clavó el cuchillo acá. Y dice, y ahí me morí, me contó él, ¿no? Bueno, no te pongas así, le dije, bueno, y como que le quedó miedo, yo no lo quiero ver a Gustavo, me decía, yo no lo quiero ver, no lo quiero ver, tenía miedo porque era chiquito, tenía miedo de verlo porque tenía miedo que lo mate, le digo, para, eso te pasó en esa, porque encima como nosotros estamos medios locos, contamos todas estas cosas, uno le puede contar diferente al hijo, ¿no? Quédate tranquilo que eso te pasó en otra vida, no es en esta. Porque nosotros le decimos Maposo. Maposo te mató antes, ahora no te mató. Ya pasaron 2000 años, le dije eso, olvídate, ya está. No te va a hacer nada en esta vida. Pero cuando él me contó, yo me quedé, que no lo podía creer. Yo dije, me contó lo mismo, claro. Yo vi, cuando le miré los ojos a él, allá por el 2008, yo vi hasta donde me mató a mí. Claro, porque mi hijo chiquito todavía no existía. Él, o sea, en mi existencia de humano, en el 2008, mi hijo chiquitito no existía, nació en el 2016. Entonces, cuando yo veo que él me mata, yo no, al otro no lo veía, si yo en esta vida humana todavía no lo conocía, a mi hijo chiquitito. Y ahora él me contó eso, o sea, él vio la segunda parte de la historia. Como el capítulo 2. Él vio que después de que me mató a mí, lo mató él. Que en esa época ya estaba conmigo, evidentemente. Pero yo que en esta vida humana no lo conocía, lo conozco después de que nació. O sea, en el 2016 lo empecé a conocer. Y ahí, bueno, ahí encima había terminado mi vida. Yo no sabía que venía corriendo con otros. Y él me contó un poco más de detalle. También me contó que había un montón de esas dagas. Esto lo estoy contando como un extra, ¿no? Había un montón de dagas que nos pasaban así, así por la cabeza, como que era una lluvia de dagas. Él me decía cuchillos, el chiquito, porque él no sabe lo que es una daga. Me decía que eran todos cuchillos que venían así. Y yo ya me di cuenta a qué se refería, que eran esas dagas. Yo eso o sea, de tantos años después, esto desde el 2008, y él me lo cuenta ahora, yo ya me acuerdo más o menos, pero no me acuerdo exacto. Él me dijo que estaban todas esas dagas que nos venían así, o sea que habría un montón de soldados romanos para atrás. Y bueno, pero me contó esto, que me mató a mí y después lo mató a él. Y bueno, yo había visto a mi expareja de lejos, allá abajo de la montaña, que estaba subido arriba de un caballo, era un general. Era el general que mandaba a los soldados. Y este era el soldado. Le digo, ah, claro, vos siempre con tu padre estuviste, claro, él te mandó y vos viniste y me mataste. Así que bueno, digamos que ya nos habíamos encontrado en otra vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eso fue una transmisión de la conciencia. Así como fue, digamos, que yo lo hice. ¿Y por qué? Porque justamente lo que transmite es el ojo. Y yo sin saber, porque me lo había estudiado en parapsicología, hice ese ejercicio de acercarme así ojo con ojo y me transmitió eso, sus ojos. Lo he hecho con otras personas también, porque me llamó la atención eso digamos, en ese momento pude ver, o sea, porque vi demasiado. Eso fue una transmisión de la conciencia, o sea, ¿a qué voy con esto? Que la transmisión existió siempre. O sea, si bien todavía no estamos transitando la transmisión de la conciencia, yo me doy cuenta con ese ejemplo que ahí la entendí. O sea, yo ya entiendo lo que es la transmisión de la conciencia. También entiendo lo que es la transmisión de las emociones, porque si a mí me pone un plato, por ejemplo, como dije, de ñoquis, qué sé yo, esto, por ejemplo, capaz que me acuerdo del olor de los ñoquis de mi abuela. Eso es transmisión de las... y me hace sentir una emoción. Eso es la transmisión de las emociones. Y lo otro es la transmisión de la conciencia, esto que conté del soldado romano. Entonces, si mi conciencia transmite algo, en este humano real, así como le dije a mi hijo en ese momento, al chiquitito, quédate tranquilo que en esta vida no te va a matar, eso te sucedió antes, pero no ahora. Bueno, ahí yo lo estoy trayendo al humano concreto y estoy comprendiendo, porque no estoy loca, que no es ahora, sino que fue antes, o sea, lo estoy llevando a lo concreto. Y ahí es como que se cristaliza también, o sea, se cristaliniza la conciencia para quedar transparente. Entonces, si el biológico queda transparente, porque comprendemos la transmisión del biológico y nos quedamos sin dolor, comprendemos la transmisión de las emociones, y ya las emociones son las del momento, del aquí y ahora, y no las emociones pasadas que nos mandan para el pasado o nos mandan para el futuro. Y también comprendemos la transmisión de la conciencia, o sea, llegado su momento, ¿no? Que estamos transitando todo eso. Cuando comprendamos la transmisión de la conciencia, que yo ya tengo ese vestigio de que ya sé cuál va a ser la transmisión de la conciencia, o sea, cómo transmite la conciencia, cómo transmite la emoción,
seguramente es más amplio, pero bueno, es un pequeño vestigio y por eso solo quiero poner como ejemplo para que quede, para que todos, entre todos, vayamos prestándonos cada vez más atención. Una vez transitado todo ese proceso, ya vamos a quedar sin dolores, sin dolor emocional, sin dolores en el biológico y sin dolores en la conciencia, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es donde fusionamos, ahí es donde ese entramado que yo decía, el hilo rojo y el hilo azul, se hizo en un tejido, por ponerlo en un ejemplo, se hizo un tejido que quedó totalmente perfecto y bien cosido, junto con la conciencia, que es la conciencia de este humano real, que es el que lo pudo tejer, y ya quedó, el humano como que quedó transparente, quedó totalmente cristalino, listo para recibir energía, porque es como que el humano queda en ese estado zen, ya no duele nada, salvo lo del aquí y ahora, ¿no? Las emociones tampoco duelen, sentimos lo que tenemos que sentir en el aquí y ahora y no lo del pasado, lo del futuro, y la conciencia tampoco ya nos afecta, porque en otro estado de conciencia o en otro momento, no sé, si una persona recibe algo así o en una visualización o en un sueño, capaz que te quedas afectado. Y ahora no. Ahora, digamos, desde el humano real lo podés entender, lo traes a tu conciencia y a tu aquí y ahora, que sería en la concretud, y entonces ya nos quedamos así, como en este estado de disfrute, de dicha, de goce, de plenitud, digamos, listos, como humanos reales, listos, preparados para recibir mayor energía en la célula. Y bueno, y después llegar al estado, a este estado. Así que bueno, quería ponerlo, quería hacer un video explicando la fusión digamos, desde mí, desde lo que comprendo y de lo que estoy viviendo, y bueno, y desde estos ejemplos que puedo dar de cosas, de cómo nos ha transmitido siempre la conciencia, las emociones y el biológico, de ir comprendiéndolos, como para, a medida que vamos atravesando todo este proceso, bueno, que nos sea más fácil entender cada vez más el biológico, llegado el momento las emociones, llegado el momento la conciencia, y bueno, que quede como pequeño ejemplo, y para que nos vayamos haciendo más conscientes, ¿no? de este humano real, porque como estamos con etiquetas, como dice Sara, es como que no conocemos el paso a paso que vamos dando, y todo esto que podamos ir dejando entre todos nos vamos aclarando, porque somos unidos, individualmente juntos, y bueno, y los ejemplos de todos, a todos nos sirve escucharnos, nos sirve dejarlo, sirve para los que vengan después, y nos vamos aclarando también en este proceso, esto que vamos viviendo, que estamos así con estas etiquetas gigantes que es todo nuevo, ¿no? Pero bueno, por eso comprendo y lo dejo desde mi punto de vista la fusión, a qué apunta y cómo hacerla y todo, o sea, por qué estamos transitando el sentido este que estamos transitando, que es la transmisión, a dónde apunta todo esto en la evolución, ¿no? Como ya sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, entonces, bueno, por eso la fusión explicada desde mi punto de ver las cosas, o bueno, del proceso que yo estoy teniendo, sería eso, que la fusión justamente es que la transmisión de todos los cuerpos nos va a ayudar a quedar cristalinos, que antes, que siempre en las ancestralidades fuimos perdiendo los cuerpos porque no podíamos llegar a este estado de estar cristalinos. Ahora, como tenemos este sentido evolutivo que es del humano real, ya ahora sí podemos, a través de esa transmisión que nos va a dar nuestras células a nivel biológico, emocional y de conciencia, podemos comprender todo, las podemos hacer concretas en la concretud de nuestra vida de humano real, y la primera vez que podemos estar así en ese estado cristalino de que no nos afecte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no nos duela,
nada, el biológico ni nada, o que nos duela acorde a lo que tiene que doler por la vivencia que estemos viviendo. Me pincho un dedo, es porque me pincho y es esto lo que siento y nada más. Y las emociones también, esas emociones que siento acorde a lo que estoy haciendo. Si huele una flor, siento el olor de esta flor y no me lleva a ningún lado. O sea, ya está, ya comprendí la transmisión de lo que me tuvo que transmitir. Y bueno, y lo mismo la conciencia de que sé a dónde vamos, de dónde vengo y en dónde estoy, que estoy en el aquí ahora. Y ya está, y nos quedamos disfrutando en el ambiente en el que estemos o el ambiente que nos vaya tocando, que ese es el humano siendo, ¿no? Que explica, que dice Dan Maruk, gracias por los corazoncitos, que dice Dan Maruk, que es el humano siendo en el ambiente que toque. Y el humano siendo es ese, es el humano comprendiéndose todo el tiempo, en todo momento, lo que está pasando y bueno, ya sabiendo que cada uno está en su proceso, que los otros seres no tienen nada que ver con uno, que cada uno está en su proceso y están en el ambiente y bueno, y nosotros podemos expandir ese ambiente, como el ejemplo que dio Sara de si uno tiene esa tendencia a querer ayudar a alguien, por ejemplo, la chica que tenía que subir un cochecito de bebé y bueno, y estaba Napoleón, que le dice ella, no me acuerdo cómo se dice el nombre humano real, que fue y ayudó a la chica a subir el cochecito y en realidad eso es el ayudador, que para expandir el ambiente, en vez de ayudarla a subir el cochecito, le hubiese subido el cochecito y la mamá llevaba a la otra hija y a la otra subiendo la escalera cantando, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso sería una expansión, eso es lo que nosotros podemos hacer hacia los otros seres, darnos cuenta que si antes ayudábamos o no ayudábamos, y si ayudábamos, no hacerlo por la ayuda misma, sino expandiendo a ese ser, y si no ayudábamos, hacer algo, pero que nosotros sabemos que está expandiendo a ese ser o a ese ambiente que es nuestro ambiente, porque en ese momento ese es nuestro ambiente, estamos expandiendo el ambiente. Pero si no estamos nosotros bien en nosotros mismos, en este aquí y ahora, y tenemos todas estas transmisiones, que nos duele la emoción, que nos duele el biológico, que la conciencia no sé qué, entonces no, es como que lo hacemos como un humano girando. Pero logrado este estado de dicha, de goce, que estamos en este aquí ahora y nos comprendemos y todo, es como que estamos parados de diferente manera, al menos yo siento que estoy parada de diferente manera y miro un ambiente que antes quizás estaba metida en mis propios pensamientos o no sé, o planificando algo de lo que tenía que hacer. Ahora no, ahora como que el humano está más tranquilo, está más relajado y si estoy en un ambiente, estoy en ese aquí ahora, no pienso nada de lo que tengo que hacer, digamos ya el pensamiento es como que se paró. Entonces estoy acá, en este aquí ahora, en contacto con ese ambiente y al estar en contacto, digamos, con la atención plena al ambiente es donde uno lo puede expandir al ambiente, que al expandir el ambiente en realidad nos estamos expandiendo nosotros. Pero bueno, desde este estado de comprendernos a nosotros mismos, al menos yo lo estoy como logrando así. Estoy en el ambiente y como estoy en el aquí ahora, no me está atravesando nada, ni los ancestros, ni las codificaciones pasadas, ni nada. Estoy acá. Entonces ahí es donde puedo crear o donde puedo modificar el ambiente o expandir el ambiente, o a los seres que están en el ambiente, que me rodean. Formas de ser que tenía antes con los seres, por ejemplo, no sé, mi hijo me decía algo y yo explotaba, bueno, esos explotes que uno tenía, ya me di cuenta que eran los ancestros, eran las codificaciones. Entonces ahora no me sucede, o bueno, si me sucede me doy cuenta en el momento, ¿no? Que no, capaz que viene a preguntarme alguna cosa y uno está haciendo otra y dice, no me molestes o qué sé yo. Bueno, ese es típico de antes mío. Y ahora no, ahora como que puedo hacer esa pausa y responder de otra manera, porque ya no me está atrapando ese pensamiento o lo que sea. Así que bueno, era para dejar este ejemplo de la fusión, de cómo podía explicar yo la fusión, cómo veía el proceso, o sea, llevado al vivo y el directo, ¿no? De la fusión.
sacado del cuadrito, que lo explicó re bien, vayan a verlo, el video que subió Maika de Damaru, que está re bien explicado, pero sacado del cuadro y aplicado a la vida real, yo lo puedo explicar así, de la transmisión y una puntita, ¿no?, de lo que sería, o sea, lo que es la transmisión del biológico ahora y lo que veo y lo que comprendo de la transmisión de las emociones y la conciencia, de lo que se va a venir, porque nos sucedió siempre, pero ahora estamos como preparados para, porque este sentido es entero, la transmisión es entera, lo que pasa es que estamos decodificando la transmisión del biológico, pero en realidad la transmisión no se sucede todo el tiempo, y bueno, yo ya le estoy viendo en la emoción y en la conciencia, dónde están las transmisiones, después cuando haya que atravesarla, y bueno, entenderla bien para que quede totalmente ese telar hecho, ese nuevo telar, construido desde el biológico, la emoción y la conciencia, que ya queda ese telar listo, el telar de la vida nueva, del humano real, ya después va a ser la obra maestra, ahora estamos tejiendo, así que bueno, ya vi cómo se está tejiendo, me adelanté un poquito cuando uno termina de tejer, me acuerdo que hay una hilada y después pasas a la segunda, bueno, yo me adelanté un poquito a ir viendo cómo va a ir quedando ese telar. Lo tengo que atravesar todavía, pero bueno, ya vi más o menos cómo me va a quedar el dibujo, ese dibujo de mi vida. Pero bueno, hay que seguir tejiendo hasta que lleguemos a ese momento. Y bueno, la idea es esto, llegar a esto otra vez, llegar lo más cristalino posible para esto. Que bueno, todos vamos a llegar, cada uno en su momento, pero bueno, cada vez que nos vemos así y vemos la luz, al menos a mí, que veo la luz, cómo queda en el humano y queda re lindo. Me gusta cómo queda en el humano real. Así que bueno, está bueno el paso evolutivo el que estamos dando. Así que bueno, maestros, los dejo. Maestros por decir, ya dijo Sara, no digan más maestros, pues ya sabemos que somos maestros, alumnos eternos. Pero bueno, los dejo a todos. Gracias por estar ahí, espero que se haya entendido el ejemplo. Y bueno, por los fueguitos y los corazoncitos me doy cuenta que se entiende lo que quise explicar, y el sol me pega en la cara. Se entiende, bueno, me alegro que se entienda lo que dije. Bueno, ahora me está pegando en la cara. Bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo en otro video. Gracias, chicos. Chau, chau, chau.